Carlos Ruiz, Carlos Ríos, que habitualmente vienen. ¿Está por ahí? No lo veo, pero en algún momento llegará. Ha hecho una gran tarea que es bueno aprovechar. Puso el texto que estamos leyendo en Word, siguiendo la numeración de páginas de la edición de Wenceslao Roses, y haciendo el trabajo bien engorroso de poner en el texto todas las cursivas que él usa como maniáticamente para enfatizar. Entonces está este texto en Word. Lo voy a poner en papel en la fotocopiadora, para que uno pueda rayar, ¿no es cierto?, marcar todas las cosas que estamos marcando, y en algún momento va a haber un Hegel.cl. Así va a ser, ¿no es cierto? Parece, no sé si con ese mismo nombre, en que vamos a subir. Ya hay alguien que está haciendo todos esos enlaces, ¿no es cierto?, a Hegel.org, que es la asociación norteamericana de hegelianos, a los textos que hay en la red, y también vamos a poner textos como este, ¿no es cierto?, para pasar a llevar expresamente los derechos de autor que dificultan el progreso del conocimiento. Este texto es histórico y es una especie de joya bibliográfica, y es cortito. Es lo que les decía la vez pasada, la introducción al pensamiento dialéctico de don Juan Ribano. Entonces también voy a pedir en la fotocopiadora que lo saquen. Probablemente va a quedar un poco oscuro porque ha sufrido el paso del tiempo, pero es, sobre todo en la primera parte, es una exposición ejemplarmente clara y detallada del contenido de la sección percepción. Voy a leer el número 1, que son 3 páginas, para que se vea el tipo de tratamiento que hace don Juan Ribano en 1971, ¿no es cierto?, que también pueden encontrar en el texto de Bradley, de Apariencia y Realidad, ¿no es cierto? Y este es el planteamiento básico de la sección percepción, ¿sí? Entonces, don Juan Ribano: el mundo de la experiencia ordinaria se contempla con los ojos y se manipula con las manos. Ambas operaciones tienen esto en común: nos habitúan a considerar el mundo como agregado de cosas aisladas unas de otras e indiferentes entre sí. Esa es la clave, ¿eh? La clave de la sección percepción. Además, el contacto manual es la fuente del principio de rigidez y movilidad libre de las cosas, es decir, de conservación de su forma e independencia respecto de la posición que ocupan. El contacto y la presión muscular que el hombre ejerce son origen de importantes nociones que llega a adquirir y que se representa como atributos de las cosas. También la contemplación revela nuevos atributos a los que se suman otros que resultan de la experiencia sensible en general. Pero aquí, de una manera un poco psicologista, el intento es partir desde lo que Hegel llamaría la conciencia natural. ¿Ah? Esa es la idea de conciencia natural. Lo que habitualmente hacemos queda en nosotros como un concepto acerca de cómo está hecho el mundo, qué clase de entidades configuran el mundo. Después, esa es la letra A, ¿no es cierto? La letra B. La cosa que
como es experimentado ordinariamente, no resiste la primera tentativa de reflexión sobre lo real y verdadero, tal como es experimentada, no resiste ninguna reflexión. Bueno, pero la cosa transmite, sin embargo, las determinaciones que surgen de su experiencia a lo que busca aquella reflexión. De manera que lo real y verdadero requiere, sin declararlo explícitamente, ser firme como la cosa. Eso es un punto central, uno de los propósitos de la sección percepción es justamente poner en evidencia, que lo hace de una manera mucho más oscura, aquí Rivano lo está diciendo directamente, poner en evidencia que le atribuimos a la verdad las características que tienen las cosas. Y entonces eso condiciona la pregunta por la verdad de la cosa. ¿Sí? Oye, porque de las características con que aparecen las cosas, agarramos, en el sentido hegeliano, agarramos un concepto de lo verdadero. Y entonces después cuando volvemos sobre la cosa, preguntarnos cuál es la verdad, ya tenemos el modelo de la verdad. ¿Sí? El modelo de lo que la cosa puede ser. De manera que lo real y verdadero requiere, sin declararlo explícitamente, ser firme como la cosa, ser como ella, rígido, y así permanentemente ser permanente en contraposición con lo cambiante e inacible. La cosa permanente, lo cambiante. Este concepto de verdad, ¿no? Hace que esta noción hace que la verdad requiera ser autoexistente como la cosa. La verdad existiría por sí misma. Por ello, por autoexistente, ¿no?, en nuestro concepto de verdad tenemos incluida la noción de que la verdad es sustancial. Sustancial en el sentido de autoexistente. Que lo que va a hacer Hegel es trabajar otra noción de sustancia. ¿Sí? Concebimos lo verdadero, lo real y verdadero, ¿no es cierto?, lo pensamos como siendo único o determinado, como siendo proporcionado, en fin, a las nociones que la cosa ha introducido en la mente, que hace la experiencia ordinaria del mundo contemplado y manipulado, es decir, conduciéndose del modo que determina lo real como cosa. Esa es la reflexión. Tratamos al mundo como cosa, pero de ese tratamiento se nos devuelve una idea de lo verdadero como cosa, y entonces cuando vamos a investigar la verdad de la cosa, lo que encontramos es el tratamiento originario, digamos. ¿Sí? Tomar nota de esa lista: firme, rígido, permanente, autoexistente, sustancial como consecuencia, único, determinado. Así sería lo real y verdadero. ¿Sí? En una palabra, lo real y verdadero no parece, en una primera fase de la reflexión, dispuesto a alejarse mucho de las condiciones en que ha surgido la reflexión misma, condiciones de la actividad ordinaria y la experiencia sensible, que es el elemento en que se manifiestan las cosas, transmutadas estas, ¿no es cierto?, condiciones de la actividad ordinaria en algo mental. El elemento de las nociones en algo mental, en el elemento de las nociones acerca de las cosas. Entonces, letra C, estoy en Juan Rivano, porque ese es todo el cuento de la sección percepción. Lo real y verdadero es, para una primera reflexión, la cosa. Interesante este punto de partida de Rivano, que es el que hace Bradley. No parte de la certeza sensible, parte de la percepción. O sea, no toma como punto de partida la conciencia natural más inmediata
la conciencia natural en su pretensión de coincidir con el ser, sino que toma como punto de partida lo que uno podría llamar la conciencia natural moderna. ¿Ah? Lo que es para la modernidad una conciencia natural, es decir, una conciencia empírica, una conciencia que deriva de la experiencia de los sentidos. ¿Sí? Entonces, lo real y verdadero para una primera reflexión es la cosa. La forma como ésta se presenta, como que una manzana, una hoja de papel blanca, flexible, cuadrada, qué sé yo. La forma como ésta se presenta ante esta conciencia determinada por lo empírico, induce inmediatamente la nueva categoría, o como quiera llamarse, de cualidad. La cosa se manifiesta al ojo por el color, la extensión y la forma, se manifiesta al músculo por el peso y la dureza, al oído por el sonido, etc. La cosa tiene entonces cualidades. En la proposición, sin embargo, en que se cualifica la cosa, no se expresa el tener la cualidad. El tener la cualidad. Se dice, por ejemplo, que la piedra es dura. Tener, ordinariamente, expresa la relación con una cosa. Se tiene un libro, se tiene un reloj. Tiene la diferencia entre tener como si pudiera no tener. En cambio, de la cualidad se dice es. ¿Sí? Ciertamente se usa también tener respecto de lo que nadie identifica con una cosa. Se tiene una enfermedad. Pero el no empleo ordinario de tener como relación entre cualidad y cosa, la preferencia por la cualificación de la cosa diciendo que es así o asá, indica dos niveles diferentes de lo que se toma por real: la cosa y la cualidad. Se puede decir, se puede decir para marcar la diferencia: ser en sentido primero y ser en sentido segundo. ¿Qué es lo primero? La cosa. ¿Cómo sabe usted eso? Porque tiene cualidades, ¿sí? Pero no las tiene. No las tiene. Fíjense de nuevo, se recurre a la conciencia natural. ¿Qué dice la conciencia natural? Dice: la manzana es roja, la hoja es blanca. Se dice de la cualidad que es. Se dice de la cualidad que es ser. Y entonces la tarea, el trabajo filosófico que va a hacer Riobano y que, como digo, es una especie de versión pedagógica de lo que hace Hegel de otra manera, el trabajo filosófico va a ser explorar, por decirlo así, el campo semántico de este ser en sentido primero, ser en sentido segundo. La relación cosa-cualidad. La cosa se presenta como algo sólido. La reflexión no excluye de la cosa esta determinación, por mucho que la espiritualice. Si una cosa es sólida. La relación primaria de las cosas es entonces la presión, el impacto, el impulso. La causación es una operación que debe describirse sencillamente como un conjunto de presiones, impactos o impulsos que unas cosas producen en otras. ¿Nota qué es lo que hace, no? Lo que está haciendo es como seguir el hilo de la reflexión empírica, natural, ¿no es cierto?, inmediata en este sentido, que no es el inmediato, seguir el hilo hasta la idea de causa, hasta el concepto mecánico del mundo. ¿Sí? Y entonces el método es: la conciencia natural dice tal cosa. ¿Qué dice cuando está diciendo eso? ¿Sí? Y sacarle partido filosófico a eso. Una cosa está determinada como causa, primero. Choca, por ejemplo, con otra después. Una cosa es causa, otra es el después de esa causa. El movimiento y todas las determinaciones relevantes de la primera constituyen la causa en la cosa. La modificación de la segunda debido a la causa es el efecto.
Pero si dos cosas se enfrentan, cada una posee todos los atributos de la causa y cada una se comportará después de la colisión con todos los atributos del efecto. Vitasi, la operación, tiene doble curso y recibe el nombre de acción recíproca. No hay razón, en verdad, para llamar a una cosa causa y a la otra efecto, pues se trata de dos cosas que actúan y reactúan cada una a su manera. De modo que la categoría de reciprocidad resulta más adecuada que la de causación. ¿Sí? El texto sigue así. Don Juan va a hablar de un pensamiento cosista. Y entonces voy a poner el texto en la fotocopiadora porque se ve más claramente el modo de operar de la fenomenología. ¿Sí? ¿Qué quiere usted decir con eso? Como hemos dicho en sesiones anteriores, ¿tiene algo más interesante que decirme? ¿Qué hay en el campo semántico de lo que usted dice? Y armar una reflexión con eso. En el prólogo del libro salen citados unos autores, pero sale puro nombre, ¿no? ¿Acá? Ellos Bradley y los otros Francis Bradley. Bueno, y George Moore. Hay un libro, no es Moore, es Murray. ¿Sí? ¿Cómo se llama Bosanquet? No me acuerdo cómo se llama Bosanquet. Pero ¿quiénes son estos señores? Estos señores son los hegelianos de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. ¿Sí? Falta aquí MacTaggart, ¿no es cierto? Y Giovanni Gentile, que es como el maestro de Benedetto Croce. También podría citarse acá a Dilthey. ¿Sí? Yo creo que la elección que Juan Ribano hace de estos autores, y no de Gentile, Croce y Dilthey, tiene que ver con un enfoque más cercano a la ilustración que al romanticismo. Dilthey puso de moda un Hegel más bien romántico, más bien existencial. ¿Sí? Ya, entonces, esto voy a ponerlo en la fotocopiadora. Y habíamos dicho entonces, me interesó leerlo porque ahora voy a leer la parte de la percepción donde se hace lo mismo, ¿no? En la página 74. En la página 74. Hay un juego aquí entre la palabra capta. Aparentemente la percepción capta, o sea, solo recibe. ¿Sí? Y por otro lado, la idea de que la percepción configura. Hay un juego ahí entre capta, constata, y por otro lado, configura, es decir, pone. Un puro recibir sería la pretensión, y la constatación después cuando uno trabaja filosóficamente que ese puro recibir no es solamente recibir, es poner también, ¿no? Y entonces surge la pregunta ahí, ¿cuál es el origen de ese poner? ¿Quién pone? Y entonces se pasa del lado de la cosa al lado del sujeto. ¿Sí? Ese es como el movimiento, digamos, ¿no? Así, página 74, primera línea, ¿no es cierto? Así se haya pues constituida la cosa de la percepción. Esta es la cosa de la percepción. Después va a ser la cosa del entendimiento. La cosa así considerada, la de la percepción, está entera. ¿Sí? No está todavía desagregada en apariencia y realidad. La cosa de la percepción es la cosa primera, ¿sí? La manzana, ¿sí? Entera. Es decir, para la percepción no ha surgido todavía el problema del interior, o el problema del fenómeno. La diferencia entre lo que sería, ¿no es cierto?,
lo que aparece y lo que sería en verdad. La conciencia, en cuanto esta cosa es su objeto, se determina como conciencia percipiente. ¿Qué significa percipiente en ese principio? ¿No es cierto? La conciencia se determina como algo que solo tiene que captar este objeto y comportarse entonces como pura aprehensión, constatación. Ese es el punto de partida. Su aspiración, lo que así obtendría, sería para esta conciencia lo verdadero. ¿Sí? Noten que ya estoy parafraseando en potencial, pero Hegel está escribiendo de manera actual. Lo que así se obtiene es lo verdadero. ¿Sí? Porque yo estoy haciendo el parafraseo de potencial, porque ya leí el resto, ¿no es cierto? Y eso. Pero Hegel va respecto de cada experiencia de la conciencia, hablando como si esa sí que es la verdad. Y después resulta que no es. Y después hablo, esta sí que es la verdad. ¿Sí? Si esta es la verdad, entonces, si es, la conciencia solo constata. Si la conciencia pusiera algo de su parte en esta atención, modificaría la verdad con lo que añada, con lo que omita. Siendo el objeto lo verdadero, siendo el objeto lo universal, lo igual a sí mismo. Y en cambio, en esta relación, siendo la conciencia lo variable, lo no esencial, a la conciencia podría ocurrirle que aprenda el objeto de un modo inexacto que incurra en ilusión. Acuérdense que la percepción se llama así, ¿no es cierto? Se llama la cosa y la ilusión. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? La cosa es sólida y por sí misma, con las cualificaciones que ponía Juan Rivano, ¿no es cierto? Una, estable, qué sé yo, ¿sí? Quieta. Y la conciencia es una cosa variable, poco confiable. La ilusión provendría de la conciencia. ¿Y el criterio de la verdad lo da la percepción? La cosa. El criterio de la verdad es que, pues el texto de Juan Rivano antes, el criterio de la verdad es que la percepción le atribuye a la verdad las características de la cosa. Pero ¿cómo? Las características son, por ejemplo, duro, Todavía no, todavía no. Por eso digo que las características todavía no son duro, café, rígido, entero. No, las características hasta el momento son simplemente estuche de lente. Y yo constato. Cuando las características devengan en eso, uno le atribuye el criterio de verdad como ser independiente. Eso es lo que estoy haciendo ahí, en ese primer acto. El criterio de verdad es que la cosa es verdadera en el sentido de que es una entidad que es algo así como una cosa. El problema empieza cuando uno empieza a reflexionar eso. Ya, ¿y qué constancia tengo? ¿En qué consiste la constancia? Lo interesante es todo, si lo decimos de manera más general, la modernidad ha concebido el saber como una relación exterior, como una relación en que habría dos términos. Y este término, el objeto, sería un término consistente por sí mismo. Lo que decía Juan Rivano, autoexistente, sólido, único. Es decir, la modernidad concibe al saber pensando al objeto como cosa, o no un objeto cualquiera. Pero resulta que el modelo de verdad que aplica cuando concibe al objeto como cosa es que la verdad es algo así, como una cosa. ¿Cómo no es la verdad? La verdad no es algo así como un sujeto. El sujeto no es confiable.
Es interesante porque cuando esto se desarrolle, va a aparecer un desdoblamiento en la cosa entre la apariencia y la realidad, el interior. Entonces, en este estado, en este concepto de lo verdadero, el que haya una diferencia entre la apariencia y la esencia es culpa del sujeto. Es el sujeto el que tiene esta ilusión, que sería lo aparente. Y el sujeto tiene que pasar espacialmente, ¿no es cierto?, la metáfora espacial, a través de esa ilusión para llegar a lo verdadero, entendido lo verdadero como sólido o como objetivo, propio solamente del objeto. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que porque en el fondo el fenómeno, el que haya fenómeno, se reconoce que el que haya fenómeno proviene del sujeto. Pero se tiene la esperanza de que eso, el que haya fenómeno, apariencia, no es sino ilusión. Y que si uno logra remontar esa ilusión, se va a llegar a lo verdadero. ¿Sí? Entonces Hegel va a recorrer aquí en todo el camino de Berkeley, en el que les va a preguntar, oigan, y a través de este fenómeno, ¿qué evidencia tiene usted, en estos términos, de que hay lo verdadero? Y no hay ninguna evidencia. Al final, la única evidencia van a ser que hay solo el fenómeno. Entonces, el razonamiento de Hegel va a concluir en que es en el fenómeno donde se juega toda la verdad. Toda la verdad. Esta verdad no es sino la verdad del fenómeno y esta otra no es sino la verdad del fenómeno. Aquí. ¿Sí? Acerca del objetivismo moderno se pueden decir un montón de cosas, ¿no? Esta idea de que la verdad, primero, la concepción ontológica de que la verdad está en el objeto. Para nosotros en el sentido común no es muy difícil imaginar eso. Es verdad que ahí hay una silla. Es verdad en el sentido de que la silla misma es algo verdadero. Noten que en la lógica contemporánea, en la lógica proposicional, pasa una cosa que es muy rara. La verdad no es una propiedad ontológica. La verdad es una propiedad de los enunciados. ¿Sí? Entonces, no es verdad que esta hoja es blanca. Lo que es verdad es la proposición, esta hoja es blanca. Y esa proposición es verdad porque corresponde al hecho de que la hoja es blanca. ¿Sí? La ciencia moderna y el sentido común no tienen esa concepción formalista de la verdad. ¿Sí? La verdad como propiedad de los enunciados. Tiene una concepción ontológica, la verdad como lo propio del ser. ¿Sí? Sin embargo, como la verdad es lo propio del ser, el punto es que la verdad no reside en el sujeto. Esto sería verdadero aunque nadie, no sé, la típica cosa así de primero medio de filosofía, ¿no es cierto? Y si nadie estuviera viendo una hoja que cae en medio del bosque, ¿existe la hoja? Sí, existe. Lo único problema es que nadie la está viendo. Que caiga una hoja en medio del bosque no depende de si alguien la está viendo o no. ¿Sí? Eso tiene toda clase de consecuencias interesantes desde un punto de vista epistemológico. Una consecuencia interesante es que en realidad el sujeto nunca es confiable para conocer esa verdad. ¿Sí? La única manera de conocer esa verdad, que es verdad en el sentido de que parece cosa, de que tiene las características de una cosa, la única manera es omitir al sujeto. El único conocimiento confiable es el que una cosa capta de otra cosa. En los cursos de epistemología siempre insisto en que hay algo raro o hay algo profundamente filosófico cuando uno confía en las fotografías. No sé, saben que me ha pasado. No crean tonteras, los platillos voladores no existen. Y entonces llega un estudiante con una foto de un platillo volador.
Profe, ¿cómo que no existen? Fíjese que yo veo aquí un platillo volador, está la foto. La confianza en que la fotografía no miente es la idea de que la cámara fotográfica es una cosa, que se limitó simplemente a registrar otra cosa. O sea, la cámara fotográfica no tiene subjetividad. ¿Sí? Es bonito eso, como se omite algo ahí. Ahora voy a explicitar qué es lo que está omitido ahí. Lo que está omitido es el hecho de que las cámaras fotográficas no sacan fotografía. Son los fotógrafos los que sacan la fotografía. Y entonces, fíjense lo fácil que es omitir al fotógrafo. Es como espontáneo, así como, la cámara no miente. Y la pregunta, que si uno la pone como el huevo de Colona, una vez que uno pone en evidencia, oye, ¿qué pasó con el fotógrafo? Todo dice, ah, sí, claro. Pero hasta que uno no lo menciona, nadie como que cae espontáneamente a la idea de que son los fotógrafos los que enfocan la cámara de tal manera que a pesar de que la cámara solo constata algo, no se nota que es un plato o plomo tirado al aire. ¿Se entiende? Sino que es captado como si fuera un platillo volador. Esa es la foto clásica, ¿no es cierto? Pinto un plato como platillo volador, lo tiro al aire y le saco una foto. ¿Sí? Pero ese... como el método, como las ciencias sociales, o algo así. Eso es como la ciencia en general. Lacan dice que la concepción que la modernidad tiene, él le echa la culpa a Descartes. Bueno, pero la concepción que la modernidad tiene del saber es una concepción psicótica, porque es una concepción en la cual es necesario que el sujeto se omita a sí mismo en un acto que es propiamente subjetivo. El acto de saber es un acto subjetivo, es decir, el que sabe en buena cuenta algo es el sujeto, pero el sujeto en ese acto subjetivo de saber se omite en cuanto sujeto y solo considera que ese acto es confiable cuando él mismo opera como objeto. ¿Qué es lo que hacen los psicóticos consigo mismos? Los psicóticos tienen una relación consigo mismos como si fueran objeto. ¿Sí? Sí, respecto a la conciencia natural, la educación que ustedes se esforzaban en explicar la idea que deben seguir hasta conciencia natural de los directivos psicológicos, un ejemplo técnico que porque esta conciencia se lleva una experiencia en un conjunto de actos, ¿sí? Entonces mi pregunta es si la conciencia intelectiva, perceptiva o empírica, está dentro, por así decirlo, como si la conciencia natural como una operación que sucediera o contribuiría completamente a la conciencia psicológica de su operación. No la contiene, es idéntica. Es idéntica. Claro, no hay más conciencia que ese conjunto de operaciones. O sea, no hay una conciencia que piensa el conjunto de operaciones. No, hay un conjunto de operaciones que es de suyo, él mismo, todo el pensamiento. ¿Eh? O sea, la conciencia que no es un conjunto de representaciones o intelecciones, sino que es un conjunto de operaciones capaces de formar representación, capaces de formar intelección. Pero la representación es como la abstracción de la operación efectiva. O sea, yo describo la operación de la conciencia como si fuera la construcción de una representación. ¿Sí? O sea, en concreto, describo la operación diciendo, alguien piensa, o en su cabeza tiene una idea. Pero lo que estoy describiendo es una abstracción. Estoy describiendo a través de una abstracción el hecho de que esa persona de hecho opera de una determinada manera. ¿Y en qué sentido esa conciencia es variable, es no confiable? Lo que pasa es que esa operación, ahora estamos en la sección conciencia, ¿no? Es una operación apetente. Y entonces a la larga todas estas dificultades que tiene la conciencia para captar la objetividad del objeto, para omitirse a sí misma, ¿no es cierto? Y dejar a la verdad con el modelo del objeto, todas esas dificultades provienen de que es apetente. Después va a surgir eso, ¿sabes? Y eso hace que la facultad de conocer hegeliana sea muy distinta de la facultad de conocer kantiana. La facultad de conocer kantiana es una actividad meramente configuradora. Le pone al objeto la forma, pero no pone
en la forma, ni intencionalidad, que es lo que le importó a Husserl después, ni deseo, que es lo que le importa a Hegel. ¿Sí? La conciencia kantiana no es una conciencia dirigida a el objeto, que la idea de intencionalidad, o sea, no solo se limitó a configurar el mundo, sino que además en la configuración del mundo puso sentido, puso articulación, puso un montón de cosas. No, en ese sentido, a pesar de que la actividad de conocer kantiana, a pesar de que la facultad de conocer kantiana es un conjunto de actividades, es una actividad sin tensión. ¿Sí? Husserl puso un tipo de tensión, la intencionalidad. ¿Sí? Hegel había puesto otra cosa mucho más de fondo. Había identificado las pasiones clásicas, ¿no es cierto?, con la negatividad interna de la razón, ¿sí?, con la negatividad propia de la razón. Ahora, la percepción cree que estas cosas objetivas, o sea, la parte mudable, la parte variable, ¿no es cierto?, es el viejo cuento de Bacon en contra de los ídolos, ¿no es cierto?, el viejo cuento de Locke en contra del prejuicio, ¿sí? Siendo el objeto lo verdadero y lo universal lo igual a sí mismo, y la conciencia en cambio lo variable y lo no esencial, a esta podría ocurrirle que aprenda el objeto de un modo inexacto e incurra en ilusión. El que percibe tiene la conciencia de la posibilidad de la ilusión. Eso es un gol, eso, es un gol. Porque en el fondo la conciencia sabía desde el principio que en la ilusión estaba la verdad, ¿no? Ahí metió el gol. El que percibe tiene la conciencia de la posibilidad de la ilusión, pues en la universalidad, que es el principio, el ser otro mismo es inmediatamente para él, el ser otro mismo, pero es para él como lo nulo, lo superado. ¿Sí? Su criterio de verdad es, por tanto, la igualdad consigo mismo, y su comportamiento es aprehenderse como igual a sí mismo. Su ser otro es algo nulo. El tema es que, es lo que decíamos de la cámara fotográfica, el sujeto sabe, ¿no es cierto?, que puede caer en la ilusión, porque sabe que él mismo no es una cosa, ¿sí?, o que lo que hay de cosa en él o es nulo o es un otro que él mismo no puede alcanzar. ¿Sí? La prédica contra los ídolos de Bacon, que advierte que toda esa prédica es un cuento sin fin, porque resulta que el sujeto no se puede aprender él mismo como cosa, no se puede convertir él mismo en cámara fotográfica. ¿Sí? Entonces, el que percibe tiene la conciencia de la posibilidad de la ilusión, pues en la universalidad, considerado de manera universal, el ser otro mismo es inmediatamente para él. Entonces, como algo nulo. Es decir, su cosidad, la del sujeto, es inaprehensible para el sujeto. ¿Sí? Su criterio de verdad es, por tanto, la igualdad consigo mismo, su comportamiento. No llega a saberlo, se comporta como igual a sí mismo, o supone de él mismo que es algo así como una cosa. ¿Sí? Pero por otro lado, el que percibe capta diversidad, siendo la diversidad al mismo tiempo, siendo la diversidad un ser al mismo tiempo para quien percibe. Entonces el comportamiento de este que percibe es un relacionar entre sí los distintos momentos de la aprehensión. Ahí hay otra dificultad. Una dificultad es cómo el sujeto se puede objetivar él mismo, y tiene una dificultad, ¿sí? Otra cuestión es que este sujeto no ve, no percibe una cosa, no, percibe una diversidad.
y tiene que relacionarla, ¿sí? Entonces su comportamiento es de hecho un relacionar momentos de la aprehensión. Sin embargo, si en esta comparación se muestra una desigualdad, no se trata de una no verdad del objeto, ya que el objeto sí que es lo igual a sí mismo, sino que se trataría de una no verdad de la percepción. O sea, si en el objeto no hay constancia, no hay unidad, ¿no es cierto? Si en el objeto no hay las características de una cosa, es el sujeto el que se estaría equivocando, ¿sí? Entonces esperamos del mundo que esté compuesto de cosas, ¿no? Si de repente uno ve algo y no lo logra agarrar, por ejemplo, es un problema mío, no es del objeto, ¿sí? Entonces este es como el centro del argumento. ¿Cuáles son las dificultades? Uno, esto de que el sujeto en el fondo siempre sospecha de que es víctima de ilusión, porque tiene una dificultad interna para objetivarse a sí mismo, para operar como si fuera una mera cosa, ¿sí? Aquí es simplemente una conciencia de la posibilidad de la ilusión, ¿no? Pero después va a ser la experiencia de la apetencia, ¿no? Porque es interesante, es una conciencia de la posibilidad, es una conciencia de la posibilidad de la ilusión, no es una autoconciencia. Porque una cosa que es característica de la conciencia es que apunta sobre otra cosa. La conciencia apunta sobre otro. La autoconciencia es interna, es experiencia de sí. Entonces, ¿por qué es una conciencia de la posibilidad de la ilusión? Porque el sujeto se experimenta a sí mismo como igual, aunque no tenga esa constancia, ¿sí? Se experimenta a sí mismo como igual, se experimenta como igual a sí mismo, ¿sí? Bueno, ¿y de dónde viene entonces la posibilidad de la ilusión? De algo que no es el mismo como sujeto, ¿no? Aquí hay una referencia a una extravagancia que se le ocurrió a Descartes, ¿no es cierto?, que es la respuesta. Una extravagancia que hoy día no es ninguna gracia, porque a cualquiera se le ocurre hoy día eso, ¿sí? Es que en el sujeto hay algo que es igual a sí mismo, y ese algo que es igual a sí mismo es él mismo como cosa, ¿sí? Pues como cosa, ¿sí? El problema es cómo objetivar, cómo llegar a ese núcleo, ¿sí? Después se va a ver, en algún momento va a ocurrir que este desdoblamiento entre el fenómeno y el exterior va a ocurrir acá también. Un desdoblamiento entre el sujeto tratando de captarse a sí mismo y un cierto interior, que sería precisamente lo que él tiene de cosa, ¿sí? Él tiene esa dificultad de llegar a ese interior. Y por otro lado viene la dificultad de que aquí hay una diversidad. Veamos ahora qué experiencia es la que hace la conciencia en su percibir real. Todos los hegelólogos están de acuerdo en que Hegel es extremadamente consistente en la terminología. Introduce palabras y las palabras las usa siempre más o menos en el mismo sentido, ¿no? Entonces el adjetivo real es súper importante. El percibir real es el percibir que ocurre de hecho, de manera efectiva. En chileno se puede decir en concreto, ¿sí? Por el compromiso ontológico que tienen los chilenos con la industria de la construcción, digamos, ¿sí? Conciben la verdad como concreta, como concretar, echar cemento, ¿sí? Digo eso por la expresión que va a aparecer esto después. Por ejemplo, expresiones como la razón real, ¿sí? La razón observadora, la razón activa, la razón real. Y cuando aparece esa expresión, la razón real, uno puede cachar para atrás, que la razón observadora y la razón activa eran momentos, eran distinciones analíticas que están acá en la cabeza, ¿no? Y que la razón real las contiene
pero las contiene como operación efectiva. Entonces uno podría decir, veamos ahora qué experiencia hace la conciencia, ¿no?, en la operación efectiva del percibir. ¿Sí? Esta experiencia se contiene ya, para nosotros, en el desarrollo que ya se hizo del objeto y del comportamiento de la conciencia con respecto a él, y será el desarrollo de las contradicciones presentes en él. ¿Sí? Eso ya se hizo, o ahora se va a decir de manera fenomenológica lo que en la página 71 se advirtió de manera lógica. ¿Sí? El objeto que yo capto. Ahí está introducido el yo como un particular, ¿eh? Pero no está trabajado. El objeto que yo, porque aquí lo que se introdujo es la cosa como el particular, pero de repente Hegel va y dice, frente a la cosa hay un yo. Entonces que no es el objeto que es el yo. No, es la cosa y el yo. Una relación de particular a particular. Capto, solo constato. El objeto que yo capto se ofrece como un puro uno. Siempre, a ver, después, no sé, por si alguien contrae, ¿no es cierto?, el hábito maniático de seguir viniendo semestre tras semestre a este seminario, ¿no? Las advertencias sobre la jerga, después ya sabemos, ¿no? En cambio, en este primer semestre, en el segundo semestre, yo a cada rato me voy deteniendo en las maneras de decir que tiene Hegel, la palabra real, qué sé yo, advirtiendo, ¿eh? Por ejemplo, aquí hay otro asunto de jerga. La palabra puro en Hegel siempre es peyorativa. ¿Sí? No hay nada más fome que lo puro, ¿no es cierto? Salvo un puro, digamos, en el sentido habanero de la palabra, ¿no? Pero la pureza es una cosa que... ¿Quién fue el que dijo? Hay un poeta, ¿cómo se llama el poeta que se suicidó en los años 80? Lira. Lira dice, estos son unos tiempos, no sé si lo escribió alguna vez, yo se lo escuché a él. Estos son unos tiempos en que ser inocente equivale a ser idiota. O sea, la pureza no puede ser sino la idiotez, digamos. Me quiere decir que uno encuentra una persona pura, no quiere decir que es tonta nomás. ¿Sabes? Yo creo que Hegel habría estado de acuerdo con eso, ¿no? El objeto que yo capto se ofrece como un puro uno más. Yo descubro también en él la propiedad, el juego que hace Ribano entre la cualidad y la cosa, ser en sentido primero, ser en sentido segundo, ¿sí? Y la propiedad me parece universal. Esta manzana es roja como suele ser la parte, ¿no es cierto?, de abajo de la bandera, como suele ser la sangre, ¿sí? Hay ciertas camisetas que son rojas. La cualidad me parece universal, ¿eh? Entonces, el objeto que yo capto se ofrece como un puro uno, más yo descubro también en él la propiedad que es universal, pero que, por serlo, rebasa esa singularidad. Fíjense que aquí hay algo en común entre el rojo de la manzana, el rojo de la sangre, el rojo del copihue, por decir algo patriótico. Aclaremos que tiene que ser la sangre araucana en ese caso, ¿no? Que a los blancos les encanta, la sangre araucana les encanta, sobre todo cuando es visible. Por tanto, el primer ser de la esencia objetiva como uno no era su verdadero ser, y siendo el objeto lo verdadero, la no verdad cae en mí. La aprehensión no era acertada. La universalidad de la propiedad me obliga a captar la esencia objetiva más bien como una comunidad
paréntesis, de propiedades en general. ¿Sí? O sea, yo creía, digo, una manzana, una hoja, ¿no es cierto?, un estuche. Pero ahí capto que en realidad la universalidad no está en ser manzana, en ser estuche, en ser sangre, en ser copihue, sino que la universalidad está en que el copihue, la sangre, se presentan como comunidades de propiedades. Comunidad no en el sentido, ¿no?, espiritual, ¿no?, de un pueblo, no, comunidad en el sentido de reunión, de colección, ¿no? Percibo, además, la propiedad como determinada. El rojo es rojo, el salado es salado, son dos cosas, ¿sí? Es decir, como contrapuesta a otra, como excluyendo a otra. Si es rojo no es verde, si es salado no es dulce, y sobre todo, si es rojo no es dulce. ¿Sí? Es que eso no lo entiendo mucho porque ¿por qué por definición la propiedad excluiría a otra en un universo que no es binario? ¿En un universo? Que no es binario. O sea, si es rojo versus blanco lo entiendo, pero si hay una propiedad versus el universo, ¿por qué? No importa. Es curiosa la objeción. O sea, que una propiedad en sí no tiene por qué excluir otras propiedades, a menos que sea una propiedad que sea binaria, o saber su otra propiedad y la contraria. Pero el universo no es así. No sé a qué lado está lo binario, si al lado de la pregunta o al lado de la respuesta, ¿no? Porque en realidad nada impide que haya 5 colores que se excluyan entre sí. O sea, si yo digo que esto no es rojo, lo que estoy diciendo no es necesariamente que es solo azul. Si digo que no es rojo, podría ocurrir que sea no verde, no amarillo, no azul, no violeta. ¿Se entiende? Me parece un poco más de que se contrapuesta a otra y que la excluye. Ahí bueno el punto, porque en ese caso, porque la palabra contrapuesto no tiene por qué significar una relación de a dos. Ese es un buen punto. En Hegel, las contraposiciones pueden ser pensadas como multiplicidades. En eso el pensamiento de Hegel es muy distinto al pensamiento moderno, porque al pensamiento moderno, el pensamiento moderno es por excelencia dicotómico. Y entonces cuando imagina una contraposición, por ejemplo, la imagina como dos polos, ¿sí? Y eso hace que el sentido común le asocia a Hegel la idea de tesis y antítesis, ¿sí? La contradicción sería dos polos, tesis y antítesis. En Hegel no hay ninguna necesidad de que la contradicción tenga dos polos, ¿sí? En el libro sobre Hegel, que he escrito tantos libros que no me acuerdo, no sé. O el libro sobre las categorías que he escrito ahora. Lo que pasa es que hay ahí me acordé en la introducción de una amiga que me decía, yo una vez le dije a una amiga, ¿no?, le dije, oye, y este problema, ¿no?, desborda la situación por todos los extremos. Entonces mi amiga se rió y me dijo, ¿cómo por todos los extremos? Si tiene que haber dos extremos, no va, ¿sí? Una cosa solo puede desbordar por dos extremos, no puede desbordar por todos los extremos. Y afortunadamente, no sé, pues yo andaba en ese día probablemente marihuaneado, particularmente lúcido, ¿no? Y le dije, ¿pero cómo? Una estrella tiene 5 extremos, como mínimo. Son las líneas las que tienen 2 extremos. Y claro, en un problema organizado como una línea, el problema solo puede desbordar por 2 extremos. Pero en un problema organizado como una estrella puede desbordar por todos sus extremos, que son 5, 6, 7, ¿se entiende? Eso vale ahora, desbordar es para afuera, ¿eh? Vale ahora para las contraposiciones. Una contraposición concebida como una línea, ¿ah?, es simplemente una cosa como otra. Pero cuando todas las esquinas de una estrella se ponen de acuerdo contra el centro de la estrella, la contraposición es múltiple. ¿Eh? ¿Y dónde entra entonces la exclusión? O sea, por eso lo Eso, o para decirlo de manera erudita,
lo que está puesto ahí es la idea de Spinoza de que las determinaciones son negaciones. ¿Sí? O sea, porque dice determinado. Por lo tanto, excluye a todo lo otro. ¿Sí? Y eso todo lo otro puede ser una tremenda variedad, pero el hecho de que está determinado excluye a todo lo otro. ¿Sí? Creo que en alguna de las sesiones anteriores advertimos que esa noción, si está determinado excluye a todo lo otro, es válida en un pensamiento de totalidad. Ese grupo lo hicimos hace una sesión acá. Esto de que si el universo está hecho de entidades discretas, el que ésta esté determinada no excluye a esta otra, ¿sí? Porque no se implican mutuamente. Pero si el universo es una especie de pleno continuo, el que esto esté determinado excluye a todo lo no esto. ¿Sí? Entonces, a lo mejor hace falta esa especificación. Dice, yo capto propiedades. Estas propiedades están determinadas. Entonces excluyen a todo lo otro. Por ejemplo, se excluyen entre sí. Esta excluye a esa, porque están pegadas. ¿Sí? En cambio, si las propiedades se consideran de manera atómica, el que esta esté determinada no excluye ni no excluye a esta otra, simplemente no se implican entre sí. ¿Sí? A lo mejor puede servir este comentario para explicitar ese supuesto, que él está suponiendo una especie de continuidad de las propiedades. De tal manera que si este es el rojo, ese rojo, en tanto determinado, no es el dulce. Digo por los ejemplos que vienen después. En tanto, si este es el dulce, en tanto determinado, no es el áspero. Estoy contraponiendo sentidos distintos, para que no aparezca la diferencia dulce salado, áspero suave o rojo verde. Esa es la... Entonces, de repente me di cuenta que era la propiedad lo universal. Pero resulta que estas propiedades universales son determinadas. Bueno, en la medida que estamos suponiendo una filosofía de la totalidad, tenemos que agregar, ¿no es cierto?, son contrapuestas a otra, que excluyen a otra. Por tanto, yo no aprendía acertadamente la esencia objetiva cuando la determinaba como una comunidad con otras o como la continuidad. Más bien debo en gracia a la determinabilidad de la propiedad, separar la continuidad y poner aquella esencia como un uno excluyente. ¿Sí? Entonces, porque una característica que tienen las cosas es que las cosas parecen estar netamente separadas entre sí. Entonces, aquí se ha hecho esta operación: concebir la verdad con el modelo de las cosas. Ahora hemos captado que en realidad la verdad está en las propiedades. Bueno, pero las propiedades son determinadas. Eso significa que se excluyen, ¿no es cierto?, unas a otras. Entonces la propiedad es una unidad, así como antes pensábamos que la cosa es una unidad. Pero todo eso, ¿por qué es forzado? Porque estamos pensando la verdad con el modelo de las cosas. ¿Sí? Pues ahora que pensamos la propiedad, a la propiedad le atribuimos este determinado, esta exterioridad de las cosas. ¿Sí? O sea, Hegel está pensando en términos de continuidad. Pero el pensamiento moderno, que es el que está puesto aquí como la percepción, piensa en términos de exterioridad. ¿Sí? En el uno separado, el uno era la cosa que era como una, ¿no es cierto? El puro uno. Encuentro muchas propiedades de estas que no se afectan unas a otras. O sea, pienso a las propiedades en términos de exterioridad. Propiedades que son indiferentes entre sí. Por tanto, no percibía acertadamente el objeto cuando lo aprendía como excluyente, sino que así como antes solo era continuidad en general, ahora
es un medium común universal en el cual hay muchas propiedades como universalidades sensibles, ¿no es cierto?, que en el que muchas propiedades como universalidades sensibles son cada una para sí y como determinadas excluyen a otras. Entonces, ojo, tengo que pensar en un medium común universal. Y estoy pensando en la universalidad, ¿no? Entonces, a ver, ¿está la universalidad en el simple libro? No, está en las propiedades. O sea, está en cada una de las propiedades. No, momento, las propiedades son excluyentes unas de otras. Entonces tiene que haber universalidad en un medium que sostenga a las propiedades. Estos son como los pasos, ¿no? Ya, entonces, toda esta primera parte, que es la segunda mitad de la página 74, ¿sí?, es la experiencia en su percibir, la experiencia que hace el percibir real. Toda esa primera parte es la experiencia del percibir. Me encontré con esto, me encontré con esto, me encontré con esto. Fíjense que la primera mitad de la página 75 dice cada ciertas líneas, pero. O sea, parece esto, y ahora al revés. Pero. Esa es la articulación, ¿sí? Ya. Pero, aún con esto, lo simple y lo verdadero que yo percibo no es tampoco un medium universal. Yo supongo que hay un medium universal que sostienda las propiedades, pero lo que percibo es la propiedad singular para sí, pero que así no es ni propiedad ni un ser determinado, es simplemente lo rojo, es simplemente lo dulce. Pues ahora no es un uno ni tampoco en relación con otros, ¿sí? Es simplemente lo rojo, lo dulce, lo suave, pero propiedad solo es en el uno y determinada solamente en relación con otros. Como este puro relacionarse consigo misma ya no tiene en sí el carácter de la negatividad, entonces permanece solamente como ser sensible en general, es una sola expresión. Y la conciencia, para la que ahora hay un ser sensible, solo es un suponer. Es decir, ha salido completamente de la percepción y ha retornado a sí misma. Entonces, creo que lo dibujamos. Lo dibujamos la sesión anterior. Momento 1. Yo percibo, este es el lado que no es confiable, el lado confiable de la cosa. Momento 2, me doy cuenta que en realidad aquí hay, voy a dibujarla así, propiedades, ¿sí?, que el rojo, lo suave, lo dulce exceden a estos unos, ¿sí? Bueno, un momento enseguida digo, bueno, pero aquí tiene que haber algo, el medium, en que estas propiedades se articulan como manzana, como hoja, ¿no es cierto?, como árbol. Pero en momento 4 yo no veo el cráneo, ¿sí? Lo que veo es simplemente la propiedad singular, ¿sí?, la propiedad singular. ¿Pero qué es eso, la propiedad singular? La propiedad singular es la variedad empírica de la que hablamos en la certeza sensible. ¿Se acuerdan? Esto Kant lo llama así, la variedad empírica. Las experiencias puramente singulares. ¿Pero qué dijimos de eso de la variedad empírica? Dijimos que en realidad esta variedad empírica la pone el sujeto. La pone el sujeto. ¿Pero qué hay en la variedad empírica en el fondo? El sujeto. Y entonces, curiosamente, la percepción suponía, la percepción percibía la cosa, pero después, en verdad,
y lo que parecía ser percepción, se convierte acá en lo que en la certeza sensible se llamaba la suposición. Acuérdense que la suposición es la figura anterior. Entonces estamos aquí en que ha salido completamente de la percepción. A ver, y la conciencia para la que ahora hay un ser sensible solo es un suponer. ¿Qué era eso? Un suponer era la certeza sensible. O sea, volvimos a la certeza sensible, suponer. ¿Y de quién era el suponer? Ya habíamos establecido eso. El suponer era del sujeto. Entonces en vez de cosa hay sujeto. Ese es el razonamiento. Hay un suponer. Pero el ser sensible y el suponer se forman ellos mismos en la percepción. ¿Sí? Yo me veo repelido hacia el punto de partida y arrastrado de nuevo al mismo ciclo que se supera en cada uno de los momentos y como totalidad. Es decir, cada vez que percibo, no sé, en una manzana y digo, no, son las cualidades, no, más allá hay un medio, qué sé yo, al final digo, no, en el fondo lo que estoy haciendo es que yo percibo una manzana. Me dirijo sobre el árbol. Aquí hay verde, aquí hay duro, aquí hay áspero del tronco, pero no, yo estoy percibiendo un árbol. ¿Sí? Voy a resumir ese razonamiento con una frase que es famosa. Hasta este punto, el ser no es sino ser percibido. Pues para los que no lo sepan, eso es Berkeley. ¿Sí? La idea de Berkeley de que en la percepción nos salimos de nosotros mismos. ¿Sí? Que nunca la percepción capta algo que esté más allá de ella. ¿Sí? Entonces Berkeley llegó radicalmente a la conclusión de que no hay más ser que lo que aparece como ser en la percepción. ¿Sí? En el fondo, a la larga, Hegel va a estar de acuerdo con eso. Va a estar de acuerdo con eso. No hay más ser que el que aparece como ser en la percepción, porque la percepción es el sujeto. No hay más ser que el que el sujeto produce. ¿Sí? Entonces, toda esta segunda parte de la 74, la primera parte de la 75, es como el camino del empirismo hasta Berkeley. Locke, Berkeley, es ese camino. Entonces, en el párrafo, numeramos los párrafos, ¿no es cierto? Ahí después viene un 7, creo que le pusimos un 7, ¿no? En el párrafo 7 se hace este camino de nuevo. Y entonces hay una indicación general. Habíamos advertido la diferencia entre los párrafos lógicos y los párrafos fenomenológicos. ¿Sí? Bueno, esa es una diferencia como relativa, por decirlo así. Las introducciones son lógicas respecto del resto. Ya, pero en el resto, la primera parte es lógica respecto de lo que sigue, hasta que llega a lo propiamente fenomenológico. Aquí en la página 75, en la página 76, en la primera parte de la página 76, se repite este razonamiento del párrafo 6, en todo el párrafo 7, se repite el razonamiento de manera más fenomenológica aún, por decirlo así, en una especie de ejemplo, una especie de ejemplo. Entonces voy a saltar ese párrafo 7, voy a leer al final del párrafo 7 en la página 76. En la página 76, por ejemplo, podemos empezar a leer, ¿no es cierto?, en la, 3, 6, en la novena línea. Por tanto, esta cosa, de hecho, solo es blanca puesta ante nuestros ojos. ¿Sí? Aquí dos cursivas, la palabra nuestro y la palabra también. ¿Sí? Después Hegel va a usar ese recurso retórico, el del también. Va a decir, y esto se constituye como un también.
refiriéndose al acto de que cada una de las propiedades llega a uno de los sentidos. Y entonces la manzana es roja y también dulce y también suave. Y entonces la manzana no es sino la operación del también. También esto, también lo otro, armaría en una cierta consistencia, por decirlo así. ¿Sí? También es esto, también es lo otro, también es lo otro. Hay una operación de mantener en el mismo lugar las distintas propiedades. ¿Sí? Y entonces esa diversidad se compone como objeto a través de esa operación de también esto, también lo otro, también lo otro. ¿Sí? Antes cosa. Al principio era cosa, ahora estamos en las propiedades. Ahora, al principio era cosa y se disuelve en propiedades. Ahora estamos al revés. ¿Cómo de las propiedades logra formarse una cosa? A través de una especie de hilación, que es el también. Pero, digo, la probabilidad buena puede producir algo de eso. ¿Sí? El sentido que es cosa a priori y objeto a posteriori. Claro, sí. Para la percepción, en sentido empírico, claro. El objeto es aprehendido como cosa cuando uno supone que es por sí mismo. En cambio es aprendido propiamente como objeto cuando se tiene la experiencia de que es producido. ¿Sí? Ahora, voy a insistir en el también porque aparece después muchas veces, ¿no? Imagínense que yo digo, en la mesa, aquí encima de la mesa hay un marciano, ¿ya? Entonces, ¿cómo salto que hay un marciano? Lo estoy viendo. Bueno, pero puede ser una ilusión óptica. Es que además logro tocarlo también, ¿no es cierto? Bueno, pero a lo mejor en la mano tienes algo raro que te produce esa impresión. No, es que además, ¿no es cierto? Usa perfume, lo estoy oliendo también. Bueno, pero es que a lo mejor tienes algo en la nariz metido, ¿no es cierto? Y algo en la mano que te presiona. No, pero es que además, ¿no es cierto? Le pilló una mascada y era dulce. El también de los sentidos confirma la cosa. ¿Sí? Entonces Hegel se afirma en el fondo es la misma operación de la indicación. ¿Eh? Cuando indico, constituyo algo, aquí la operación del también arma la cosa a partir de las propiedades. Como decía de la manzana, es roja y también dulce y también suave y también esférica. Debe ser una entonces. Todos los también se reúnen en un lugar y ese lugar es la cosa. ¿Sí? Entonces, solo es blanca ante nuestros ojos y también de sabor salino en contacto con nuestra lengua y también de forma cúbica cuando nosotros la tocamos. Eso fue el ejemplo que puso Hegel en la página anterior, que era de la sal. Toda la diversidad de estos lados no la sacamos de la cosa misma, sino de nosotros. Y los lados se presentan diferenciados ante nuestra lengua de un modo completamente distinto que ante nuestros ojos. O sea, están hilados por un también, porque cada uno por sí mismo, ¿sí? Una propiedad. Somos nosotros, por consiguiente, el medium universal en que esos momentos se separan y son para sí. Esa es la conclusión. Somos nosotros el medium. ¿De dónde vino la variedad empírica? Pero en nosotros. Por tanto, por el hecho de considerar como nuestra reflexión la determinabilidad del ser medium universal, mantenemos la igualdad de la cosa consigo misma y la verdad de la cosa de ser un uno. Nosotros somos los que mantenemos esa verdad de que la cosa es una. ¿Sí? La determinabilidad es distinta de la determinación. Hay una diferencia que no logro, ya la trabajaré en algún momento y vengo y les cuento la novedad, pero Hegel hace una diferencia en alemán entre determinación, Bestimmung, determinidad, Bestimmtheit, y determinabilidad, Bestimmbarkeit. ¿Sí? Entonces,
me queda clara la diferencia entre determinación y determinidad, pero la determinabilidad sospecho que tiene un matiz, que habría que irlo a buscar al segundo libro de la lógica, no sé, hay un matiz. Desgraciadamente Wenceslao Roses no traduce consistentemente, porque no usa la palabra determinidad, ¿sí? Y entonces cuando dice Bestimmtheit y cuando dice Bestimmbarkeit, traduce las dos palabras alemanas por la misma, ¿sí? Determinabilidad. Hasta el momento no he encontrado un lugar donde la diferencia sea significativa, ¿no? Pero de repente cuando Hegel use las dos expresiones, ahí hay que ver con qué matiz la está usando. Hago esta explicación por la idea de determinabilidad, ¿no? Yo prefiero mantener esa idea como determinidad, sin el enfático, el más que un enfático. Determinabilidad. Este dad y este habilidad son distintos, ¿no? Hay que precisar ahí en castellano el matiz, ¿sí? ¿Es de posibilidad o una...? Yo creo que es de acción más que de posibilidad, ¿no? La acción de determinar, ¿sí? La acción de habilis, de hacer, ¿sí? Yo creo, pero ¿por qué digo eso? Porque mientras no haya una dificultad, ¿no? La dificultad se presenta si Hegel dice la palabra determinabilidad dos veces en un mismo párrafo, ¿sí? Y entonces ahí uno tiene que ir al alemán y decir, a ver, porque la misma palabra o usó los dos tiros, Barkeit, Hegel, ¿sí? Pero hasta el momento no se presenta esa, cuando aparezca lo vemos. Pero ¿por qué digo eso? Porque voy a interpretar la palabra de esta manera, determinidad. ¿Qué es lo que voy a interpretar? Lo que voy a interpretar es esto. Sí. Por tanto, por el hecho de considerar como nuestra reflexión la determinabilidad o la determinidad del ser medio universal, ¿sí? Es nuestro, la determinidad del medium universal está en nosotros, ¿sí? Eso sería la idea. La determinidad está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está en nosotros? ¿Qué es eso que está en nosotros? ¿Qué es la determinidad? ¿Sí? Ya. La acción de determinar está en nosotros, ¿sí? Entonces, la determinación es el resultado determinado, el acto de que algo resulte determinado. ¿Ya? Entonces, la determinidad es la acción de algo de determinar, ¿sí? Entonces, la determinidad, la acción de determinar a las propiedades como cosa está en nosotros, ¿sí? Eso es importante porque hay que estar constantemente recordando el carácter operativo, verbal de este razonamiento. Yo tampoco entiendo si lo que está diciendo es que, o sea, hasta este punto lo único que está diciendo es simplemente que nosotros como que mezclamos y configuramos de cierta manera las propiedades, o que las mismas propiedades... No, hasta el momento está diciendo que somos nosotros los que articulamos la cosa, los que captamos la cosa articulando propiedades. Y entonces el captar no es un simple captar. Las propiedades mismas, en este momento está diciendo que nosotros también las ponemos como cosas, ¿no? Hasta el momento no son las propiedades ellas las que se articulan. No, hasta el momento somos nosotros los que las articulamos, ¿no? Eso es importante porque las articulamos. Pero también hay las mismas como propiedades antes de la articulación, algo así como el rojo antes de estar en la avanzada. Eso es una pregunta. Son dos momentos. Está bien, son dos momentos distintos. Uno, en la certeza sensible lo que se mostró es que estas entidades singulares son producidas, ¿sí? Entonces, el primer momento es que sí, nosotros somos los que establecemos, los que producimos al rojo como rojo, al dulce como dulce. Ya.
En otro momento, lo que pasa es que esa producción de singulares somos nosotros los que articulamos eso como cosa. El primer movimiento es el de la certeza sensible, no es la certeza sensible, ¿no es cierto? El primer movimiento es la indicación y este otro movimiento es la, ¿cómo se llama? La percepción. En la indicación aparece, por decirlo así, el singular. ¿Sí? El singular es un producto de la indicación. Por eso el singular no es por sí mismo, que era el rollo de la certeza sensible. El singular no es por sí mismo, el singular es algo producido desde la indicación. ¿Sí? Ahora resulta que esos singulares, como son producidos de la indicación, son universales, etc. ¿Ya? La percepción lo que hace es agarrar esos singulares, ahora como universales, o sea, no como singulares puros, ¿no es cierto?, y articularlos como cosas. ¿Sí? En el fondo se está haciendo como experiencia de la conciencia lo que hace la facultad de conocer kantiana. Quería preguntar si te parecía a la percepción, o sea, como esa garantía de la unidad sujeto que garantiza en la percepción la unidad del que es una propiedad. La unidad es la unidad trascendental de la percepción. Claro. Hasta el momento no está tocado el tema, ¿eh? Pero aquí está como supuesta una unidad trascendental capaz de hacer esto, que es el nosotros somos los que hacemos esto, nosotros somos los que hacemos. Esa sería la unidad, ¿sí? Después hay que ponerle peros a ese lugar, ¿no? Pero fíjense lo que pasa en Kant. En Kant, una variedad, porque ni siquiera es una multiplicidad, porque la multiplicidad es una categoría. Hay un choclón, digamos, ¿eh? Un choclón de propiedades singulares. Y esa es la objeción que le presenta Fichte a Kant, ¿no? Un choclón de entidades singulares, ¿sí?, se arman como entidades sensibles en la sensibilidad. Resultan sensibles debido a la sensibilidad. ¿Sí? O sea, no es que viene, en Kant el rojo no viene de lo en sí. ¿Entienden? En lo en sí no hay nada. Bueno, se puede decir que en lo en sí hay algo rojo. No, el rojo resulta de que la sensibilidad agarra la variedad empírica y la convierte en propiedades. ¿Sí? Entonces, ya. Y después es el entendimiento el que arma esas propiedades como cosa bajo la acción de las categorías, unidad, universalidad, qué sé yo. ¿Sí? Esos dos pasos son la certeza sensible y la percepción en Hegel. ¿Sí? Es decir, dos cuestiones que Kant presenta como actividades de la razón teórica, de la facultad de conocer, Hegel las está presentando acá como operaciones de la conciencia natural, como experiencias de la conciencia, no de una facultad de conocer, como experiencias, por eso el punto de partida de Bradley de Rivano, ¿no es cierto?, como experiencias del operar cotidiano, lápiz, cilindro, brillante, negro, hoja cuadrada, blanca, ese operar cotidiano, ¿no es cierto?, el que está siendo como descompuesto aquí. ¿En qué consiste su verdad? Primero, en esa actividad que no es una actividad de la razón en tanto teórica, es una actividad fáctica, una actividad real, lo que dice aquí la percepción real. Esa actividad pone la propiedad, ¿sí? Y después hay otra actividad, ¿sí?, fáctica, no acá, ¿no? Hay otra actividad que pone la unidad del objeto como unidad de propiedades, de múltiples propiedades, ¿sí? Pero ojo, porque el objeto resiste. El objeto resiste, porque allí somos nosotros los que ponemos la unidad del objeto. Entonces Hegel más adelante va a decir, momento, pero el objeto también de suyo pone su unidad. ¿Sí? Hasta el momento llegamos a ver que vemos. No hay más ser que el que nosotros percibimos. A ver, ahora hay que dar una pelea inversa. La pelea inversa es por la autonomía del objeto. El objeto también parece tener un movimiento propio, se articula. ¿Sí? Parece, de repente al objeto le sale como de adentro ser uno. Y ahí hay un misterio que hay que desentrañar. ¿De dónde le salió al objeto ser uno? ¿Sí? Cosa terrible. Lo que pasa es que el objeto es un sujeto. El objeto es un sujeto. Hasta ahora parece que estamos hablando de cosas inocentes como, ¿no es cierto?, como manzanas, lápices o ¿no es cierto?, cosas inertes. ¿Sí? Pero de repente esta especie
conatus, especie de conatus del objeto, de seguir siendo objeto, va a haber que perseguirlo, va a haber que desentrañarlo, y eso se va a ver en la sección autoconciencia. La infinitud estaba segura de que era puro sujeto uno, pero el sujeto se desdobla y aparece ante sí mismo como objeto. ¿Sí? Entonces, por eso el interior, Hegel dice porque aquí hay esa diferencia, ¿no es cierto?, entre el fenómeno y la esencia, ¿no es cierto? Hegel se refiere a esto como el interior. ¿Sí? Y hay un momento en que le pone un adjetivo a ese interior, dice el interior sagrado. El interior sagrado, la cosa tiene un movimiento por sí misma. Ahora, no puede ser sagrado sino un sujeto. No, nadie ha inventado un dios cosa. ¿Sí? No, cuando se dice el árbol es un dios es porque está animado. ¿Sí? Es interesante, a lo mejor Bill Gates inventó un dios cosa, habría que preguntarle. Digamos, el dios Byte, por ejemplo, ¿no? O algo así. Entonces, nuestra reflexión ha determinado la verdad de la cosa, ¿no es cierto?, de ser una. ¿Sí? Lo que hay en el párrafo 8 es el resumen de esto. ¿Sí? Y ahí les pido que vean, ¿no es cierto?, al final de la página 76, la cosa es, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Esa es la articulación. No sé si lo encontraron. En la parte de abajo de la página 76. Y siendo la propiedad propia de la cosa o determinabilidad en ella misma, la cosa tiene varias propiedades. En efecto, la cosa es, en primer lugar, lo verdadero, es en sí misma. En segundo lugar, las propiedades determinadas no son solo en virtud de otras cosas, sino que son en ella misma. Y en tercer lugar, en cuanto son así en la coseidad, son en y para sí indiferentes respecto a las otras. ¿Sí? Entonces, ese movimiento que ocurre en la cosa, ¿no? Véanlo porque tiene un poquito más que resumen. Voy a hacer lo siguiente. Voy a leer parte de la página 77 y en la próxima sesión voy a empezar desde el principio de la página 77. ¿Sí? O sea, voy a adelantar algo que está aquí. ¿Sí? Por ejemplo, casi en la mitad de la página 77, un poquito antes, dice: la unificación de estas propiedades corresponde solamente a la conciencia, la que por consiguiente no debe dejar que caigan como un uno, la unificación, en la cosa. Es para eso, para lo que la conciencia introduce el en tanto que, la cosa en tanto roja, en tanto suave, en tanto dulce, en tanto esférica. Y con ese en tanto que separa las propiedades y mantiene la cosa como un también. Mantiene la cosa como el también de las propiedades. También esto, también lo otro, también lo otro. ¿Sí? Una manera media oblicua de hablar, ¿eh? Entonces por eso hay que como reescribir el párrafo, ¿no? Ya, después del punto aparte. Si ahora, tres líneas más abajo, o 2 líneas más abajo, la cosa se eleva de este modo a verdadero también al convertirse en una suma de materias. Estas materias son las propiedades, pero ahora va a tener otra dimensión eso. Y en vez de ser un uno, ¿no es cierto?, pasa a ser solamente la superficie que implica esas materias. Porque la percepción quiere encontrar algo sólido como verdadero. ¿Sí? Si ahora volvemos la vista atrás para ver lo que la conciencia asumía antes y lo que asume ahora, lo que antes atribuía a las cosas y ahora se atribuye así, resulta que la conciencia hace alternativamente tanto de sí misma como también de la cosa el uno puro.
Y sin multiplicidad, el uno puro y sin multiplicidad, como un también disuelto en materias independientes. ¿Sí? Entonces, el ejercicio que hace alternativamente la conciencia en la percepción es como disgregar la cosa y atribuirle el verdadero ser a la cosa, al sujeto. Puede decir, no, como todo va a ser una ilusión, a la cosa, y después, bueno, pero la cosa no es sino lo que yo percibo, al sujeto, ¿sí? Y después de nuevo, pero algo tiene que haber, hay cosas, etc. ¿Sí? Entonces, ahí lo que les pido es que ustedes vean, nos saltamos en la página 76, vean la página 76, y en la próxima clase yo voy a leer el párrafo 9 y 10 para entrar a esta otra cosa, a este otro momento, el movimiento hacia la universalidad incondicionada. ¿Sí? No hacia la universalidad de la propiedad o de la cosa, sino incondicionada. ¿Sí?